Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de conferencias de Derecho Procesal, que lo estamos haciendo desde la Facultad de Derecho, específicamente desde nuestra Secretaría de Extensión Universitaria. Le damos la bienvenida a todos. Hoy contamos con la presencia de dos docentes de nuestra carrera de Derecho, la abogacía, que es la doctora Claudia Dávalos, que es titular del Juzgado Correccional número 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y el doctor Santiago Márquez, que es juez del Tribunal Criminal número 2 también del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La idea de la charla de hoy es conversar sobre el procedimiento en estos órganos jurisdiccionales, así que voy a pasar a darle la palabra al doctor Santiago Márquez. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fabio, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a comenzar un poquito y muy sucintamente a ver lo que es el procedimiento criminal. El tiempo que vamos a tener va a ser muy escueto como para poder abordarlo en profundidad, pero bueno, trataremos de abarcar lo más que podamos respecto al tema. Como ustedes bien saben, la etapa de juicio es aquella en la que el juez o tribunal a cargo del procedimiento va a emitir finalmente, y tras sustanciar un debate, un pronunciamiento que puede ser de condena o un pronunciamiento absolutorio, siempre de acuerdo a la prueba que se recaba en el marco del proceso, ¿no? Ahora, muy bien, ¿cómo arranca este procedimiento una vez que la causa, luego de haber tramitado ante el juzgado de garantías, es elevada a juicio, ya sea un juzgado correccional o a un tribunal en lo criminal? Lo primero que tienen que saber es que la competencia de un tribunal criminal radica en aquellos delitos que tengan previstos una pena máxima en abstracto superior a los 6 años de prisión, y de acuerdo a si esa pena excede o no los 15 años de prisión, será la integración por intermedio de un juicio por jurados o mediante un tribunal ordinario en composición unipersonal. Aquellos delitos que tengan una pena máxima de 6 años, pero menor a 15 años, la integración es unipersonal, en un procedimiento ordinario. De los que tengan una pena que exceda los 15 años, el procedimiento, la regla del procedimiento es que va a intervenir un juicio por jurados. Juicio por jurados que siempre se encuentra previsto y en beneficio del imputado, por lo cual el imputado puede hacer derecho de su renuncia a ese derecho, y en ese caso el tribunal se va a integrar de manera colegiada, ¿sí? Va a estar compuesto por los 3 magistrados que componen el mismo y se va a llevar a cabo el proceso ordinario. ¿Cuál es el primer acto cuando la causa es radicada en un tribunal? Primero, determinar si esa integración va a ser unipersonal o por jurados, o colegiada si al momento de formularse la requisitoria de elevación a juicio la defensa hubiera requerido que la integración fuera colegiada. Se va a notificar la integración del tribunal, se va a acordar un traslado de las partes por el plazo de 10 días. En este plazo de 10 días las partes van a tener que ofrecer toda aquella prueba de la que intenten valerse durante el proceso, y van a poder formular todas aquellas recusaciones que estimen correspondientes en los términos del artículo 47 del Código de Procedimiento. Asimismo, las partes, en el caso de los procedimientos ordinarios, podrán requerir que se sustancie la audiencia preliminar, audiencia que anteriormente era de carácter obligatorio, hoy es optativo para las partes, excepto en el procedimiento de juicio por jurados, que van a ver la próxima jornada con la doctora Dimundo. Si las partes hubieran requerido que se celebrara esta audiencia preliminar, lo primero que tienen que saber es que gran parte de la doctrina entiende que la audiencia preliminar no es una audiencia para ofrecer nueva prueba, sino que es una audiencia en la que el juez unipersonal o el juez técnico a cargo del jurado o el tribunal colegiado en su conjunto van a expedirse sobre la admisibilidad de aquella prueba que se hubiere ofrecido, ¿sí? Hay otros, sin perjuicio de ello, que dicen que hasta en tanto y en cuanto no se hubiera celebrado la audiencia preliminar, si hubiera sido requerida, las partes podrían ofrecer nueva prueba aún vencido este plazo de 10 días, en tanto, más allá de los principios de preclusión de los actos procesales, ese plazo es un plazo meramente ordenatorio y no está previsto con ningún tipo de sanción, como puede ser sanción de nulidad, y la finalidad propia del debate justamente es garantizar la igualdad de armas
y el aseguramiento de llegar a una verdad objetivo material. Ahora, muy bien, si se hubiera requerido esta audiencia preliminar, el primer punto, como les dije, es que el juez se pronuncie respecto de esa prueba, si esa prueba es o no admisible y cuánto va a durar la misma. El tribunal, en ese caso, va a poder rechazar alguna de las pruebas pretendidas por las partes. Por ejemplo, va a poder rechazar aquella prueba que se considere impertinente. Por ejemplo, es una prueba que se puede llegar a encontrar prohibida. Una prueba inadmisible que es prueba prohibida por la ley, o una prueba impertinente cuando versa sobre hechos que no están sometidos a la consideración legal, o una prueba que puede considerar superflua, porque si bien versa sobre hechos pertinentes, pretendería acreditar cuestiones que son notorias o públicas, por lo cual debería o devendría innecesaria su producción. Las partes también podrán interponer todas las excepciones y las nulidades que estimen pertinentes. Se van a tener que expedir respecto a la validez de los actos practicados durante la IPP. En el supuesto de las nulidades, hay que tener también muy en cuenta el artículo 205 del Código del Procedimiento, que establece el momento procesal oportuno en lo que respecta a la interposición de las nulidades de carácter relativo, no allí en el supuesto de las nulidades absolutas. Se podrán plantear cuestiones respecto a la unión o separación de juicios, que vamos a ver seguidamente, a la producción de la instrucción penal suplementaria. Respecto a esta instrucción suplementaria de prueba, hay quienes entienden que no es para producir prueba nueva que no hubiera sido solicitada durante la IPP, sino que es simplemente para complementar ciertos actos o ciertas pericias que hubieran sido ordenadas en la etapa previa y que no hubieran llegado al dicho momento a obtenerse en debida forma. Y el último supuesto refiere a lo que son las estipulaciones o acuerdos probatorios. Respecto de esto, si bien el inciso sexto, artículo 338, prevé la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios, hay quienes interpretan que dicha posibilidad está marcada solamente en lo que respecta a un juicio por jurado. Ahora bien, siguiendo las reglas generales en materia de prueba, el artículo 209 del Código Procesal establece que las partes pueden manifestar acuerdos, pero esos acuerdos están suscritos a hechos notorios, por lo cual no solamente tendrá que mirar sobre cuestiones que no vulneren garantías constitucionales, sino que también tendrá que expedirse sobre cuestiones notorias, y no que sí o sí y de manera ineludible requieran de la producción de un elemento de prueba para poder determinar, por ejemplo, el carácter de estupefaciente de un material incautado. Ofrecida la prueba sin que se hubiera solicitado esta audiencia, o al momento habiéndose producido la misma, el juez tiene un plazo de 5 días para dictar el proveído de prueba, ¿sí? Entonces, se corretraron las partes, y una vez que contestaron todas las partes, si no requirieron esta audiencia, en 5 días el juez tiene que pronunciarse, y si hubieran requerido la audiencia, realizada la misma, dentro de los 5 días tiene que dictar el proveído correspondiente. Una cuestión fundamental que tienen que saber que en el marco del procedimiento de juicio, en principio el único recurso que procede, que no es un recurso, es la reserva de casación. También después van a ver que por el artículo 429 se pueden interponer recursos de reposición. Pero no procede el recurso de apelación salvo cuando se tratare de resoluciones que impidan la prosecución de la causa. Sacando esos supuestos puntuales, lo único que procede en esta instancia es formular una reserva de casación, y esa reserva tiene que ser interpuesta dentro de los 3 días de haberse dictado ese auto que las partes entienden vulneratoria de sus derechos. Asimismo, el 338 cierra diciendo que hasta 30 días antes de fijada la audiencia de debate puede articularse alguna salida alternativa al juicio, ¿sí? Esto es, por ejemplo, la propuesta entre las partes del acuerdo de aquellas de un juicio abreviado. Siguiendo con ello, una vez que ya se dictó el auto de prueba,
lo que ustedes tienen que saber es que el juicio tiene que celebrarse dentro de los 6 meses de radicada la causa. ¿Sí? Acá los plazos, en cierta forma, son ordenatorios y prevén una sanción. ¿Sí? Los 6 meses se pueden prorrogar solamente por 6 meses más, de acuerdo a la complejidad de la causa. Y si dentro de ese plazo máximo de un año no se hubiere celebrado el debate y no se hubiera dictado eventualmente la sentencia correspondiente, la penalidad que prevé el artículo es la comunicación a la Suprema Corte y la pérdida de competencia del tribunal. Respecto a la pérdida de competencia, hay muchos que entienden que esta norma es de carácter inconstitucional. ¿Por qué? Porque sería una forma de vulnerar la garantía del juez natural. ¿Sí? Sería una forma de que por el mero paso del tiempo, el juicio que fue radicado ante su juez natural sea sorteado ante un nuevo tribunal. Por ello, algunos entienden que más allá de las sanciones de carácter administrativo que puedan llegar a sufrir los magistrados de acuerdo y en virtud del paso del tiempo, no deberían perder la competencia en esas actuaciones. Respecto de la unión de separación de juicios, que hablamos como uno de los supuestos también a tratar por el artículo 338, las partes van a requerir que en el caso que un mismo hecho hubiera sido imputado a varios sujetos distintos, por intermedio de distintas requisitorias de elevación a juicio, se unifiquen y sean zanjados por un único tribunal de juicio. En consecuencia, la separación de juicios, en contraposición, mejor dicho, de la separación de juicios, va a ser cuando, por ejemplo, a un mismo imputado se le estuvieran atribuyendo varios hechos y alguno de ellos impidiera la prosecución de los restantes porque lo que justamente estuvieran ocasionando a los fines de recolectar pruebas y demás sería un retardo en los demás procesos. En ese caso se llevaría a cabo un proceso y subsecuentemente se llevaría a cabo el juicio siguiente por ese otro proceso. Puede darse también el supuesto en el que, por ejemplo, uno de los delitos que se le esté atribuyendo tenga que ver con un delito contra la integridad sexual y en fin, en pos de garantizar el derecho de la víctima, en fin, de no vulnerar ciertas garantías y demás, ese juicio, por ejemplo, se lleva a cabo en forma separada del otro procedimiento que también se le está imputando a esa persona, para, en ese caso, respetar el derecho de la víctima. Respecto al sobreseimiento, a diferencia del 323 que rige en la etapa preliminar, acá el artículo 341 lo que establece es que cuando en virtud de nuevos elementos y con posterioridad a la audiencia prevista en el marco del artículo 338, nuevas pruebas permitirán suponer que el imputado obró en un estado de inimputabilidad o se advirtiera una falta de tipo, por ejemplo, porque una pericia química dijera que el material que fue secuestrado durante el IPP y cuyo test orientativo dio resultado positivo, con la pericia química se determina que no es material estupefaciente, o se invocara una causal de justificación o una causa de extinción de la acción penal, podrá requerirse el dictado del sobreseimiento. Pero este sobreseimiento va a estar sujeto a que se trate de circunstancias nuevas producidas con posterioridad al supuesto previsto por el artículo 338 del procedimiento. El juicio oral propiamente dicho tiene dos principios rectores. Uno es la oralidad y el otro es la publicidad. ¿Sí? El código dice expresamente que todas las disposiciones que se adopten durante el marco de la audiencia de juicio tienen que ser orales, además de que tienen que ser fundadas. Y así es, rige el principio de publicidad de los actos reconocido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece y conlleva a que estos juicios sean presenciados por ciudadanos comunes. ¿Sí? En contraposición a ellos, muchas veces lo que se advierte es que de la práctica las salas de juicio no cuentan con una capacidad para garantizar la debida publicidad del debate. ¿Cómo se va a llevar a cabo el juicio? En principio se va a tener que llevar a cabo
en jornadas consecutivas, dice el código. ¿Sí? Este es un principio que aplica en el juicio por jurados, que es que si se inicia el martes, no se puede suspender, tiene que continuarse el miércoles, el jueves, el viernes, así sucesivamente, hasta que se clausure el debate, se reproduzca toda la prueba y las partes formulen sus alegatos. La realidad y la práctica no es ello, no es así. Si bien el código también establece algunos supuestos de excepción muy puntuales en los cuales prevé la posibilidad de suspender el juicio, por ejemplo, ante enfermedad del imputado, o de las partes, o de los jueces, o cuando se deba cumplir alguna diligencia fuera de la sala de audiencias, o cuando se hubiera interpuesto alguna cuestión incidental que no pudiera ser resuelta en el momento. Lo cierto es que muchas veces las partes no logran dar con testigos y que muchas veces las partes, por cuestión de agenda, como las del tribunal, no pueden continuar el juicio al día siguiente inmediatamente. Todo lo cual, lo que en realidad sucede en la práctica diaria es que el tribunal fija la fecha de debate de inicio y de acuerdo a la agenda del tribunal va dentro siempre del plazo de los 10 días máximos que el juicio puede encontrarse suspendido, va a ir dándole continuidad al debate. Iniciado el juicio, o llegada el día de fecha fijada para el inicio del debate, lo primero que va a hacer el tribunal es constatar la presencia de las partes, la asistencia del imputado. Va a requerirle que el mismo enuncie sus datos personales, la identificación del mismo, y luego de ello le va a dar o le va a ceder la palabra a las partes. Primero a la acusación, luego a la defensa, para que funden los lineamientos de esos ministerios. ¿Sí? El fiscal en ese caso lo que va a hacer es, va a describir el hecho, va a describir qué es lo que va a querer probar, y la defensa justamente también va a indicarle al tribunal aquello que va a intentar demostrar en el curso del debate. Con posterioridad a ese acto, el tribunal va a declarar abierto el mismo y va a proceder a la recepción de la prueba. Quien va a comenzar con el ofrecimiento de prueba o a producir la prueba va a ser el fiscal, la acusación, en particular damnificados, actores civiles si los hubieran, y luego las partes vinculadas al ejercicio de la defensa. ¿Sí? Acuérdense siempre que quien tiene que desvirtuar o destruir el principio de inocencia, en este caso es el fiscal, la acusación. Producida la prueba, se va a proceder a la recepción de los alegatos. ¿Sí? Los alegatos también van a ser llevados a cabo por un orden, comenzando por la acusación, finalizando por la defensa. Van a tener tanto el fiscal como el particular damnificado la posibilidad de formular réplicas y dúplicas, incluso también la defensa, siempre contando con la última palabra, en este caso la defensa, quien va a ejercer el derecho y el respeto, y va a buscar el respeto de las garantías constitucionales. ¿En qué consisten los alegatos? En la valoración que van a hacer las partes de la prueba producida durante el debate. No van a poder expedirse sobre cuestiones que no se hubieran producido durante el debate. No van a poder leer sus alegatos. Y formulado, luego de haber analizado toda la prueba producida durante el transcurso del mismo, por ejemplo, un pedido de condena por parte del fiscal, lo que va a hacer es requerir al tribunal que, en virtud de la prueba valorada, habiendo acreditado el hecho, la autoría se va a expedir sobre la existencia o no de eximentes, la valoración de atenuantes y agravantes, va a expedirse respecto a la calificación legal que corresponde atribuir al hecho bien juzgado, y le va a requerir también al tribunal la imposición del monto de pena. En contraposición a ello, la defensa podrá requerir la absolución de su asistido, interponer o alegar causales de justificación que podría haber encontrado probadas durante el transcurso del debate, o incluso requerir un cambio de calificación al solicitado o una imposición de pena
menor a la requerida por el fiscal. Si durante el transcurso del debate el fiscal de la prueba producida hubiere advertido que surgieren nuevos hechos que integran un delito continuado o nuevas circunstancias que permiten acreditar agravantes, va a poder ampliar la requisitoria de elevación a juicio. ¿Hasta cuándo es esta oportunidad? Y algunos entienden que es hasta el momento de formular los alegatos, porque es el momento en el que el fiscal va a hacer una valoración conjunta e integral de la prueba. Otros entienden que debería hacerlo justamente antes de cerrar la etapa probativa previa a los alegatos. Creo que el momento de los alegatos es el momento procesal oportuno y límite para el fiscal, porque es justamente el último acto previo que, una vez preguntado al imputado si tiene alguna manifestación que formular, se dé por clausurada la etapa probatoria. Como les acabo de decir, una vez que las partes formulen sus alegatos, el presidente del tribunal le va a hacer saber al imputado que tiene la posibilidad de expresarse y decir sus últimas palabras que no pueden ser interpretadas como la facultad conferida por el artículo 358, ¿sí? Por lo cual no podría ser sometido a un interrogatorio de las partes. Dicho ello, y porque no quiero expedirme mucho más, voy a dar por concluida la etapa de debate del juicio criminal. Clau. Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, me toca. Primero, me siento contenta porque veo muchos docentes conocidos, a quienes veo a lo largo en la sala de profesores, y una feliz primavera y feliz día de estudiante también a los docentes, porque siempre estamos estudiando nosotros, así que tenemos en nuestro corazoncito un poquito un alma de estudiantes. Así que bueno, un saludo especial para todos. No los voy a nombrar porque si no me van a retar acá. Y agradecerle especialmente al doctor Fabio Arce por esta invitación. Bueno, me toca a mí continuar con lo que es el juicio correccional. Es decir, el doctor Márquez, Santiago dio toda la parte de lo que es el juicio común, que me sirve, digamos, para lo que es toda la parte correccional. Porque no hay muchas diferencias. Cuando se radica la causa en el juzgado correccional, lo primero que se hace, también como explicó el doctor, es las partes ofrecen la prueba, se hace o no la audiencia del 338, y se designa el juicio oral y público. Y tenemos dos grandes diferencias acá. ¿Cuáles son las diferencias? La primera diferencia es que cuando se abre el juicio oral y público correccional, el juez tiene que anoticiar a las partes, le tiene que decir, más que todo al imputado, el delito que se le imputa. ¿Y cuáles son los elementos que tienen su contra? ¿Para qué le decimos eso al imputado? Porque tenemos el artículo 378 que nos habla de omitir prueba. ¿Qué significa eso? De que en los juicios correccionales, como las penas son cortas, se puede obviar la prueba y directamente, si el imputado confiesa circunstanciadamente y por su propia voluntad se considera autor y asume su autoría y responsabilidad, no se recrea la prueba y directamente se pasan a los alegatos que estaba contando acá recién Santiago, y se dicta la sentencia. Esa sería la primera gran diferencia. Y la otra diferencia estaría con el plazo. Así como los tribunales orales tienen 5 días para dictar sentencia, corridos, como dijo el doctor Márquez, y 7 días si hay cuestión civil, en los juzgados correccionales tenemos 3 días para dictar sentencia. Por eso van a ver que la mayoría de los jueces correccionales por ahí designamos un debate un martes para dictarlo el viernes, o el viernes para dictarlo el lunes, pero acá los días también son corridos. Entonces, muchas veces si nos cae un sábado o un domingo, tenemos que ver y calcular para no estar trabajando también en un juicio oral un fin de semana. Dijimos que entonces en los juicios correccionales son 3 días, y si hay cuestión civil, 5 días. Ustedes se preguntarán, ¿hay a veces cuestión civil?
sí hay cuestión civil. En los culposos, en las querellas, que ahora voy a hablar de ese tema de las querellas, a veces los abogados interponen una cuestión civil. Igual no es, digamos, el principio general que se interponga la cuestión civil en penal, porque obviamente que los juzgados civiles para los daños y perjuicios tienen mucha más experiencia que nosotros los jueces penales, en todo lo que es el lucro y todo, bueno, todas las cuestiones civiles, que no me voy a meter mucho en eso porque si no me van a retar algunos civilistas que están presenciando la conferencia. Bueno, y ahora le voy a hablar de la querella. ¿Y qué es la querella? La querella es un modo especial de iniciar un proceso. Así como todo proceso penal, o que ustedes escucharon que se llama IPP, Investigación Penal Preparatoria, se inicia por medio de la denuncia. ¿Denuncia ante quién? Ante la comisaría, ante la fiscalía, ante el juzgado de garantías. Se puede iniciar por prevención. Se advierte a veces la prevención por medio de las comisarías. En su momento teníamos gendarmería, prefectura, donde hacían los famosos procedimientos y constataban por ahí algún delito. O de oficio cuando por ahí en un juicio algún testigo está mintiendo, pero muy mal, entonces los jueces ordenamos que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública. O por ejemplo, no sé, en una indagatoria, en la fiscalía, el imputado dice que fue golpeado por otro preso, entonces también de oficio se puede iniciar esa acción. Esos son los modos normales de iniciar un proceso común, es decir, una IPP común, que tiene el fin la sentencia. En cambio, la querella, como es un proceso especial, no es fiscal en la querella. ¿Y por qué es un proceso especial? Porque es para los delitos privados. Y acá tenemos que recordar un poquito cuando vimos allá lejos hace tiempo la parte general de derecho penal, que vimos las acciones públicas, privadas y dependientes de instancia privada, recordando que, bueno, lo público es la mayoría de los delitos que tenemos en el código, que ahí sí tenemos al Estado y al fiscal persiguiendo la acción para llegar, digamos, a esclarecer un hecho. Las dependientes de instancia privada, que son aquellas que las lesiones leves, dolorosas, culposas y aquellos delitos que son de índole sexual, en donde la persona, si insta la acción, ya tiene los requisitos de perseguibilidad y el proceso continúa hasta el final, pero se debe instar la acción. Y las que nos compete acá, en este caso para la querella, son las privadas. ¿Y cuáles son las privadas? Son las del artículo 73. ¿Cuáles son las que vemos por lo general, o las más prácticas, las que se ven en el juzgado? Calumnias, injurias o incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. Esos son los supuestos más comunes que se inician querellas. Recordando que tanto las calumnias como las injurias son delitos que atentan el honor de la persona. Recordamos que la calumnia es la falsa imputación, y después de la reforma del 2009 es contra persona determinada. Y la injuria es el descrédito o la deshonra hacia una persona. Y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge, no le interesa al Estado si no hay hijo de por medio, porque no hay menores. Entonces, en ese caso, bueno, el cónyuge ofendido puede iniciar la acción. Yo, cuando daba clases presenciales a los alumnos, les decía el caso que ellos siempre tenían presente, el de Pampita y Barrantes, que cuando se separaron, como un caso ahí, digamos que Barrantes la demandó ella por alimentos devengados y fue una demanda importante. Pero bueno, en la querella lo que vamos a ver es que como es el particular, es decir, es el querellante, como si fuera el denunciante, el que la insta, se puede frenar en cualquier momento. Entonces vamos a ver que tenemos la audiencia de conciliación. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para presentar esta querella? Es decir, cuando yo como abogado tengo que hacer una querella, ¿cuáles son los requisitos? Y es muy parecido por ahí a una demanda. Tenemos que tener nombre, apellido y domicilio del querellante, equivalente como si fuera un denunciante. Nombre, apellido y domicilio del querellado. Pero si por ahí no se sabe el nombre o quién es ese querellado, porque puede ser, no sé, un seudónimo en una revista, en un diario. Ahora, bueno, más que todo, tenemos que ir a las redes sociales, porque, bueno, por ahí usa un nombre en la red social y no es realmente. Entonces, cualquier circunstancia que se pueda llegar a individualizar a esa persona. La prueba, es decir, perdón, antes de la prueba, el objeto, ¿qué es lo que estoy querellando? En una relación clara,
precisa, circunstanciada, lo más que pueda explicar al juez qué es lo que estoy querellando, qué es lo que me siento agraviado, ya sea si es una calumnia, si es una injuria, si es un incumplimiento de los deberes. Tiene que ser un detalle, ¿por qué? Porque como no hay fiscal, acá no hay investigación, ese escrito se tiene que autoabastecer. La prueba. ¿Qué prueba? Por lo general, prueba testimonial, pericial, prueba documental. A veces no se tiene toda la prueba documental, entonces se tiene que indicar, por ejemplo, si fue una publicación, no sé, en una revista, entonces se tiene que decir, la revista publicada tal día. Me pasó con el Colegio de Farmacéuticos, entonces decían, la revista mensual del Colegio de Farmacéuticos publicada en tal fecha. Se requiere esa documentación. A veces no está con el nombre específico de quién lo hizo. En el caso de los testigos, peritos e intérpretes, se debe poner el nombre, el domicilio y la profesión. Ahora les voy a hacer una salvedad, les voy a contar qué me pasó con esto. Después, si se inició acción civil, también se tiene que interponer en el mismo escrito de la querella y la firma. Y acá, con el tema de la firma, puede ser por patrocinio letrado o por apoderado. Lo que se recomienda y lo que en la práctica se ve siempre es que el abogado que vaya a iniciar una querella le conviene ser patrocinante. Y si es apoderado, que le saque la firma a su cliente. ¿Por qué? Porque también lo dice en la mayoría de los libros. Es decir, el abogado está presentando un escrito diciendo que tal cometió esta acción. Y entonces, si no lo firma su cliente, va a ser responsable de todo el abogado. Eso es más que todo un consejo. En la mayoría, igual yo les digo, todas las querellas yo estuve revisando en el juzgado, todas fueron con patrocinio letrado, es decir, ninguna fue solamente con apoderado. ¿Cuál sería la diferencia? Es que si es con apoderado, no, el cliente no viene nunca, es el abogado el que hace todo. En realidad el abogado hace todo, pero siempre con la compañía de su cliente. Y tantas copias como querellados haya. Es decir, para que sea admisible, esta querella tiene que estar presentada con todas las copias de tantos, si hay 4 querellados, 4 copias. Por ejemplo, no sé, en un edificio, la del tercero, y esto parece un chiste, pero es cierto, la del tercero le recrimina a los del quinto que le tiran la basura en su lugar abajo, y que desparraman toda la basura, son todos los del quinto. Entonces son unos usos, una manga de muro. Le digo, estas querellas así existen. Entonces, si estamos querellando a todos los del quinto, es decir, quinto A, B y C, tienen que ser tantas querellas como querellados haya. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Es que es un derecho de defensa. Si no me presentan las copias para yo darle traslado a la otra parte para que se defienda, entonces se decreta la inadmisibilidad de la querella. Es decir, bajo sanción de inadmisibilidad. Y les había dicho que les iba a comentar algo de los testigos, peritos, intérpretes, porque yo al principio, cuando empezó el juzgado, por ahí si se olvidaba, no sé, el letrado de poner la profesión del testigo, se la decretaba inadmisible y se la archivaba. Hasta que en un momento, y no me va a dejar mentir acá mi titular, que está el doctor Rodríguez, la Cámara me dijo, no. Si se olvidó la profesión, solamente no puede archivar la causa. Intímela la parte, no sea tan ritualista, que agregue la profesión de ese testigo y seguir la causa adelante. Es decir, entonces, bueno, donde la Cámara se expide, nosotros tenemos que cumplir con lo que dice el superior. Una vez que está todo el escrito de querella, ¿dónde la presentamos? Se presenta en la Secretaría de Gestión, que es dependiente de la Cámara Penal y Garantías, y se sortea. En el caso de Lomas hay 8 juzgados correccionales. Le va a tocar a alguno de los 8 juzgados correccionales. Una vez que se radica en el juzgado, lo primero que se hace es se revisa si se cumplen con todos los requisitos. Si están todos los requisitos y las copias, se ordena el traslado. Y acá es la parte la que se tiene que mover. Es decir, la parte tiene que impulsarlo todo el tiempo, porque el juez ordena el traslado con un auto sencillo, también que ahora hacemos con el tema de la pandemia todo electrónico, pero el abogado tiene que cumplir con ese traslado. Tenemos PDF, todo, se hace todo totalmente electrónico. Cumplido el traslado, lo primero que designamos es la audiencia de conciliación. ¿Y para qué es la audiencia de conciliación? En la audiencia de conciliación, el juez debe invitar a las partes a advenir. ¿Qué significa? Que concilien.
a ver si están de acuerdo. Empieza la audiencia ¿cómo? Con presencia del querellante, querellado, juez y secretario. Se da lectura de la querella, se le pregunta si la ratifican, si están de acuerdo, y se los invita a que hablen. Por lo general hablan los abogados de las partes, y dicen, bueno, ¿conciliamos o no conciliamos? Acá puede suceder dos cosas. Si concilian, es decir, si las dos partes están de acuerdo y se retracta y le pide perdón el querellado al querellante, la causa se sobresee y las costas es por su orden. ¿Qué significa por su orden? En criollo pagan miti-miti. Cada uno le paga a su abogado. ¿Qué pasa si no concilian las partes? Si las partes no concilian, la causa continúa el trámite para juicio oral. También tenemos que destacar que en el caso de la audiencia de conciliación, si no concurre, ¿qué pasa si no concurre el querellante? Que sería el interesado. Recuerden que es un delito privado y es instancia de parte. Si no concurre el querellante, sin justa causa, se da por desistida la querella. ¿Qué pasa si no concurre el querellado? Y el querellado lo asociamos imputado. Entonces, ¿quién representaría al imputado cuando no fue? El defensor oficial. Y acá a veces se arma un lío bárbaro. ¿Por qué? Nosotros los jueces designamos la audiencia de conciliación para determinada fecha. Estamos esperando, viene el querellante, no vino el querellado. Entonces tenemos que llamar al defensor oficial que por turno corresponda a la fecha que se inició esa querella. Imagínense que el defensor oficial está con mucho trabajo, o está de turno, o está atendiendo, vamos a hablar, no ahora que estamos en pandemia, pero en un momento común. Le decimos, doctor, venga que tenemos una audiencia de conciliación. No tiene la menor idea porque no pudo ver esa causa, entonces igualmente tiene que concurrir a la audiencia, pero para esos casos la ley prevé que tiene hasta 5 días para ofrecer prueba o presentar un escrito o lo que sea. ¿Qué hacen en la práctica? Por lo general los defensores oficiales se contactan con el querellado y bueno, aportan alguna contestación o lo que sea. Pero bueno, esto sucede en la práctica. Actualmente con el tema de la pandemia, casi las querellas no se movieron. Es decir, porque bueno, fue después del 24 de junio que hubo autorización y se empezó, digamos, a reactivar todo en sí, pero hasta el principio yo les digo, ninguna querella se movió hasta ahora. Bueno, continuando con el tema del proceso de la querella. No hay audiencia de 338 acá, en el procedimiento de la querella, no está previsto. Yo les cuento que al principio, la mayoría de los jueces la hacíamos a la audiencia de 338 para ver qué es lo que íbamos a llevar a juicio, para que las partes en esa audiencia, digamos, llevamos esto, llevamos aquello, tal testigo, o no. Pero en su momento la Cámara también nos dijo que no estaba prevista en el código y que al contrario, traía más lío hacer la audiencia del 338 que traer más claridad al proceso. Entonces directamente se designa la audiencia de debate. Y la audiencia de debate en las querellas sigue el mismo procedimiento común, que es el que explicó Santiago, con estas dos diferencias que yo les decía de que se puede omitir prueba, y con una salvedad más, que es la única diferencia que tenemos con las querellas, es que se puede desistir en cualquier momento. Como es un delito privado, es más, yo me tocó una querella que abrí el debate y en ese momento acordaron, y nomás, bueno, vamos a conciliarnos, este problema ya se acabó, se pidió perdón, dame tanto, y ya está. Y se arreglaron así, y listo. Pero acá también les tengo que contar lo que me pasó en la experiencia con aquellas querellas que se sobreseen con alguna condición. Por ejemplo, me pasó una querella en donde las partes habían conciliado y la condición era que se publique en el libro, en la revista mensual de los farmacéuticos, que tal farmacia no vendía medicamentos truchos. Bueno, esa era la causal para sobreseer la causa. No es que se sobresee inmediatamente. Entonces, ¿qué hice? Yo esperé que la parte lo publique, me trajeron las constancias y ahí sobreseí. ¿Por qué hice esto? Porque en una anterior las partes también habían acordado, habían conciliado, pero se tenía que hacer una reunión en el colegio con todos los papás de tal grado, para poder, digamos, terminar toda esa difamación que había sucedido con un profesor. Y esa reunión nunca se pudo hacer.
Entonces vino el querellante y dijo, no, porque ellos no cumplieron, se retractaron, pero nosotros aceptábamos que sea públicamente en el colegio donde fueron las difamaciones y adelante de todos los papás. Fue casi imposible juntar a todos los padres, entonces en ese caso, que yo había dictado antes el sobreseimiento, tuve que revocarlo y seguir la causa a proceso, es decir, seguir a juicio común. Y bueno, después se dicta sentencia. Yo lo que siempre les digo en el caso de las querellas, es que no hay, al no haber fiscal, a veces no tenemos la identidad de la persona porque no se los manda a fiscal. Es decir, antecedentes y reincidencias. En un caso, yo antes de hacer un debate dije, yo no puedo hacer un juicio si la persona no sé si es esa persona. Lo mandé a fichar. Entonces lo mandé a fichar, yo por motus propio dije, bueno, que lo fichen, lo mandé a la OTI todo, y después me decretaron la nulidad, porque esa instancia de parte. No puede el juez decir, bueno, lo quiero fichar. Yo tengo que, digamos, dar crédito a lo que me presenta el querellante, y por más que diga que sea Juan Pérez el que estoy juzgando, y si no es Juan Pérez, y bueno, yo tengo que condenar a Juan Pérez, y si no tengo agregado los antecedentes y reincidencia, tiene que ser primario para mí, porque no tengo ningún, digamos, elemento, no tengo ningún antecedente, y bueno, acuérdense que en el derecho penal es el indubio pro reo. Bueno, y después creo que de querella no, al desistimiento. No les había contado lo que es el desistimiento tácito, que esto sucede y que tienen que estar atentos en estos procesos, porque si pasan los 90 días, y acá son corridos, y no se insta pidiendo, no sé, que se designe el debate, o que se agregue tal cosa, o si falta alguna prueba que se provea la prueba, la causa queda desistida tácitamente. Tanto si no concurre el querellante a la audiencia de debate, sin justa causa, o a la audiencia de conciliación. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si inició toda la querella y después no va a ir a la audiencia de debate. Puede suceder. Me pasó una vez un abogado que tuvo un accidente y no pudo llegar, pero pues obviamente presentó la historia clínica, porque estuvo internado todo, y bueno, se designó otra fecha de debate. O en el caso de que se muera el querellante y los herederos no insten el proceso, no lo continúen, entonces en esos casos también hay desistimiento tácito. Y el desistimiento expreso es el que lo puede hacer el querellante en cualquier momento, hasta el momento del mismo juicio, del momento del debate. Bueno, creo que con esto ya está terminado lo que es el proceso especial de querella. Quedamos ahora para las preguntas. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Santiago, muy claro lo que han expuesto. Vamos a ver qué preguntas tenemos en el chat, ahora se las vamos a transmitir. Tenemos la primera que hicieron, que es media larga y habría que dividirla en 2 o 3 partes. Así que le voy a pasar la palabra a Ezequiel, que es el encargado hoy de llevar adelante las preguntas. Ezequiel. Gracias doctor Arce, gracias Claudia, gracias Santiago también por la exposición. Como dijo el doctor Arce, la consulta es un poco larga, así que si les parece las vamos a dividir en 3. La realiza Germán, no dice a quién está dirigida, pero estimo que a Claudia. Y la consulta es la siguiente. En una querella por calumnias, ¿el plazo de prescripción comienza a correr desde la denuncia o desde que se obtuvo el sobreseimiento? Bien. Estoy con sonido, sí, estoy con sonido. Sí. Y desde el momento del hecho, desde el momento que se pone la noticia criminis, pero bien, buena pregunta la de Germán, porque me hizo acordar que, revisando las querellas, acá tenemos una cuestión prejudicial, que por ahí tiene que ver con lo que está preguntando Germán. Es decir, en una querella, si tenemos un proceso penal en trámite, por ejemplo, una señora que había dicho que un hombre era un abusador sexual, se le hizo la causa penal y la causa penal está en trámite desde el 2012. La querella prescribe a los 2 años, desde que se pone la noticia criminis o se dicta sentencia. Si se sobresella, no, porque ya está sobreseída, ya tiene fin el proceso, pero supónganse que está en pleno trámite. Son 2 años porque la pena es de multa. En este caso queda suspendido ese plazo hasta que se resuelva esa cuestión prejudicial. Yo ya les digo, tengo una del 2012 latente hasta que se resuelva la causa penal. Bien. La otra consulta que también hace Germán, dice,
¿puede plantearse la suspensión del plazo de prescripción por ser necesario la resolución de cuestiones previas o prejudiciales? Claro, es esa que acabo de responder. Tienes razón, Germán. Se plantea el plazo de suspensión y queda suspendido. Ya les digo, Germán, esta causa del 2012 la tengo suspendida esperando que se resuelva la causa principal, la criminal. Bien, la última consulta que hace Germán es, ¿son constitucionales los juicios orales de manera remota? Ahí lo dejamos a Santi contestar. Yo no hice ninguno todavía y tengo algunos prejuicios. No sé, Santi, vos. Nosotros todavía tampoco hicimos ninguno. Mayormente siempre encontramos alguna oposición o por parte de la defensa a fin de resguardar el debido proceso. Muchas veces también la Fiscalía se opone entendiendo que, por ejemplo, no se podría en el debate garantizar cierta transparencia a los fines de acreditar la identidad de los testigos. También vi que ahí alguna pregunta había, lo difícil es de poder cotejar el testigo que está prestando una testimonial por ahí en su casa si está siendo intimidado por alguna persona o si le está leyendo algo o le están pasando alguna información o algo al respecto. Cuestiones que me parece que a veces en el Yo lo que juicio... sé que, perdón, de la práctica solamente, bueno, se siguió un juicio que fue el de Anaí Benítez, pero ya estaba empezado, es decir, continuó ese juicio y finalizó. Y después otro de mis colegas terminó un juicio y está por terminar otro, pero no empezado. Estamos esperando los protocolos nosotros de la Corte, pero yo tengo, ya les digo, determinados prejuicios. El otro día me decía una defensora, me dice, ¿y cómo hago yo para que vayan mis testigos, que viajen en colectivo, y si se contagian? Por ejemplo, sí me negué rotundamente yo a hacer un juicio donde había una menor que querían que la menor venga a la Cámara GESE, le dije, bajo ningún punto de vista. La menor yo no la quiero en tribunales porque hay muchos contagios, y bueno, ese juicio no se hizo y se pospuso. Actualmente estamos posponiendo la mayoría de los juicios, pero por ejemplo en mi materia correccional algunos se pueden llegar a prescribir y estoy tratando de hacer uno ahora los primeros días de octubre. Después les cuento si lo puedo hacer o no. Estoy pidiendo una sala grande y a ver si se puede activar el protocolo, porque también para mí el tema de la constitucionalidad, si a distancia se corta cada rato, por ahí no tiene la fluidez el imputado de tener su derecho de defensa, me da cierto prejuicio, ¿no? Y como Bien, dijiste, Claudia, no está el protocolo de la Corte todavía. No, no está. La Corte todavía no nos dio el protocolo. voy a leer una consulta que me realizan por privado en el chat, que dice lo siguiente. Tomando como base que el código habla de amplitud probatoria, ¿qué opina usted de la incorporación por lectura de algún testimonio que pudiera resultar trascendente para resolver el presente caso y la parte no haya agotado todos los medios que la ley establece para hacerlo comparecer, argumentando que tiene miedo para ir al juicio? En ese caso, la Corte Suprema Nacional, en el precedente Benítez, fue muy clara cuando puntualmente allí se habían incorporado testimoniales por lectura junto a otra prueba relevante a fin de determinar la culpabilidad del imputado, y siempre de acuerdo a los presupuestos legales, que, por ejemplo, cuando no fuere posible dar con el testigo, en sus lugares de país, por ejemplo, o no sé, encontrar el domicilio alguno. El código prevé como excepción a la regla que es la oralidad incorporar ciertas testimoniales por lectura. Ahora, eso siempre tiene un límite, ¿no? En cuanto la defensa no haya podido ejercer el contradictorio en la etapa de instrucción, si la defensa no tuvo oportunidad de interrogar al testigo y demás, la Corte en ese precedente fue muy claro que esa sentencia condenatoria vulneraba todas las garantías del imputado y por lo cual terminó nulificando un pronunciamiento de condena. Entonces, me parece que más allá de cumplir la estricta legalidad en este caso el artículo 366 del Código,
También hay que ver que ese elemento no sea el único o el fundamental a fin de haber dictado una sentencia de condena. Gracias, Santiago. Voy a leer la última pregunta. Está dirigida a la doctora Dávalos, que dice lo siguiente, Claudia. Sí. ¿Qué opina en base a su gran experiencia en cuanto a que la alzada sea la Cámara Departamental, sea la alzada de los juzgados correccionales? Y si notó alguna diferencia con el Tribunal de Casación. No, la verdad que no, porque el proceso se hace más rápido. Es decir, yo tuve de alzada casación cuando empezó el código, allá por 1999, es decir, bueno, hace más de 20 años que soy jueza, ¿no? Y teníamos casación, ¿y qué pasaba con las causas correccionales? Como los plazos son mucho más cortos, se terminaban prescribiendo. Entonces es mucho mejor que la alzada sea la Cámara Penal porque es mucho más rápido, ya que la mayoría de nuestros delitos a los 2 años prescriben. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si ustedes quieren, a título de conclusión, decirnos algo más, o damos por finalizada la presente actividad. No, yo saludar a todos los colegas que veo por ahí, profesores, que bueno, que ya como dije al principio, que se extrañan y que esperemos volver a encontrarnos en esa sala de profesores o en ese bar a tomar ese cafecito que siempre nos encontrábamos entre hora y hora. Santiago. Agradecerles mucho por la invitación. Bueno, yo quiero, en términos de agradecimiento, agradecerle al doctor Jorge Tristán Rodríguez, que fue quien nos ayudó y nos puso en funcionamiento esta serie de conferencias, y anunciar que el lunes que viene ya damos por finalizado este ciclo, donde vamos a hablar de recursos y también vamos a hablar de juicio por jurado. Así que agradezco a los dos expositores por su generosidad en acompañar a la facultad en este tipo de actividades. Agradezco a todos los profesores que están presentes, que son muchos, coincido con Claudia, y a todos y cada uno de quienes han participado de esta jornada. Así que vamos a dar por finalizada la misma y los invito para el lunes que viene a terminar este ciclo de conferencia de Derecho Procesal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.